Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, una vez más con las entrevistas, esta vez con una mamá de familia. Quizás algunos la conozcan, otros por los escritos. Mónica del Río. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atenderme, Mónica. ¿Qué tal, padre Javier? Un gusto. Gustazo. Bien, con Mónica nos conocemos hace varios años, hace tiempo que no nos vemos físicamente por estas realidades virtuales que existen, pero hace tiempo que nos conocemos. La presento como debe ser de rigor, casada, madre de 4 hijos, uno de ellos una religiosa, computador científico por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Completó y perfeccionó su formación con una diversidad de cursos muy distintos y a su vez muy conocidos a partir de grandes autores y grandes formadores, al menos de nuestra patria. Uno de ellos, el principal, es el padre Julio Membiel, un gran sacerdote argentino que prácticamente transcurrió todo el siglo pasado, siglo XX, la década del 70. Desde hace muchos años desarrolla su actividad en el campo de la defensa y promoción de la vida y de la familia a través de seguimiento y asesoramiento legislativo. Ahora vamos a hablar del tema este. Ha hablado también sobre la familia, la vida, la temática en cuanto a columnas radiales, televisivas. Fue copresidente del primer Congreso Internacional por la Vida y la Familia. Participó en congresos. Bueno, tiene un currículum bastante variado en lo que uno podría llamar la militancia católica, por más que a alguno le caiga mal esa frase, la iglesia militante. Y a su vez ha trabajado codo a codo junto con un gran sacerdote del cual vamos a hablar ahora enseguida, que es el padre Sanahuja, fallecido hace poquitos años. Hoy por hoy se ha convertido, hablábamos antes fuera de cámara, en una especie de profeta sin post-mortem. Para mí ya lo era cuando estaba vivo, pero claramente hoy por hoy más que nunca. Mónica, ¿cómo empezó todo el trabajo? Porque pasar de trabajar en lo que es computación a meterse en la refriega legislativa, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo dejé de trabajar en los centros de cómputo con el primer embarazo. Una mamá muy chapada de la antigua y me dediqué a criar a los chicos hasta que crecieron un poco y entonces yo me liberé y me permití hacer otras cosas. La militancia siempre estuvo, en general, o sea, empezamos después dentro de un centro de formación que tuvimos durante muchísimos años, 35 años, organizando ciclos de formación, a buscar armar un brazo pro vida, y después, yéndome por ese camino, fue que me encontré con el padre Juan Claudio Sanahuja, que trabajaba en el área. Hay Así gente que que arrancamos hace mucho. nos está La escuchando. computación quedó atrás, Bueno. después de los embarazos. Bueno, pero algo se maneja y bastante se maneja porque que yo tenga conciencia, comencé a recibir los mails de Mónica del Río hace prácticamente 20 años, cuando casi uno comenzaba con la masividad de los correos electrónicos, incluso un poquito antes. Bueno, y usted ahí mencionó al padre Sanahuja. Mucha gente quizás no sabe quién fue. ¿Puede contarnos un poco acerca de él? Sí, él fue una figura clave en el movimiento pro vida argentino. Realmente era el líder de lo que por entonces eran ruedas de enlace de ONG pro vida, nos movilizaba, nos enseñaba, nos exhortaba a hacer seguimiento legislativo. El padre era un sacerdote de la prelatura del Opus Dei, se había unido al Opus Dei muy joven, a los 14 años. Se ordenó joven también, a los 24 años estaba ordenado, estudió periodismo en Navarra y tenía pasión por la causa de la vida y la familia. Esa pasión tenía como 3 fuentes. Una era su papá. Él llevaba el nombre del papá. El papá era Juan Claudio Sanahuja y él, hijo. Y no lo llegué a tratar personalmente, sí hablé con el padre Sanahuja muchas veces de él, y supongo que era una persona muy inteligente. El papá se había doctorado en farmacia bioquímica con medalla de oro, fue el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, fue el presidente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, fue premio CONEX, investigador del CONICET. Incluso la familia Sanahuja vivió unos años en Estados Unidos por esta labor del papá. Entonces el padre me solía decir, el padre Sanahuja, el sacerdote me solía decir, yo sé de esas cosas que hacen Naciones Unidas por mi papá, o conozco el efecto abortivo de esos anticonceptivos porque me lo explicó mi viejo.
O sea, tenía por un lado esa influencia, más allá de que se había criado en el seno de una familia católica, ¿no? Pero tenía esa impronta de su papá. Por otro lado, era un sacerdote, como ya dijimos, de la prelatura del Opus Dei, que era la segunda cosa que le influyó. O sea, el Opus Dei ha hecho siempre como mucho foco en el área de familia y vida. De hecho, las primeras ONG pro vida que hubo en Argentina estaban integradas en su mayoría por personas del Opus Dei. Y la tercera cosa que le influyó al padre a abrazar la causa, una cosa que nos influyó a muchos también, fue el pontificado de Juan Pablo II, del Papa de la Vida. Entonces, él comienza a desarrollar su labor en ese pontificado. Incluso traba una relación muy estrecha con el cardenal Alfonso López Trujillo, que era el presidente del Consejo Pontificio para la Familia. López Trujillo tenía en Hispanoamérica una suerte de mesa chica, es decir, curas de distintos países, porque él también era hispanoamericano, López Trujillo, colombiano si mal no recuerdo, y entonces tenía curas que trabajaban en la temática, que eran de su confianza, y organizaba, por ejemplo, congresos latinoamericanos sobre la temática, congresos de políticos incluso, donde asistían obispos de todo el continente, donde asistían figuras importantes de la política, ¿no? De quinta línea. O sea, el padre Sanahuja organizó el tercer encuentro de políticos y legisladores de América por encargo del cardenal López Trujillo en el año 99, en el Hotel Plaza en Buenos Aires, y ahí iban todos los obispos, figuras como de la Rúa, Duhalde, o sea, todos pasaban por esos congresos que organizaba López Trujillo, ¿no? Y él tenía ese vínculo con López Trujillo. Y en el año, bueno, había participado Sanahuja de las grandes conferencias internacionales de los 90, ¿no? Había seguido mucho la de medio ambiente, pero no había ido a Río en el 92, que según decía el padre Sanahuja, ahí se dispara la gran arremetida de la ONU para implantar definitivamente su plan de reingeniería social anticristiana, y después había ido a Cairo y a Beijing, la conferencia del 94 sobre población y desarrollo, la del 95 de la mujer. Y en ese momento en que Naciones Unidas instala el tema de salud reproductiva, el tema del género, empieza a su vez a desarrollarse mucha actividad, ¿no?, de abortistas, de feministas en el país. Simultáneamente con esas dos grandes conferencias internacionales, en Argentina se desatan las leyes de salud reproductiva, tanto nacionales como las provinciales. Las tuvimos en catarata, una atrás de la otra, a partir de esas dos grandes conferencias a mediados de los 90. Tuvimos un primer proyecto que alcanzó media sanción de diputados en el 94, se frenó en el Senado en el 95, y ahí hacíamos ya con Sanahuja manifestaciones en la calle. Él instaba mucho a visitar legisladores. No era una persona que decía, vayan y véanlo solamente, ¿no? Él te daba todas las herramientas. O sea, estudien el tema primero, piensen concretamente qué mensaje tienen que dejar, como para que no se vayan en palabrerío, lleven la idea, preparen una carpeta, así en el momento que se van, se la dejan a los asesores, daba todas esas indicaciones. Y veíamos por esa época, bueno, una ley que fracasó, que después salió 6 años después, por ejemplo, y decía, ¿qué legisladores? Vayan a ver a los del medio, decía Sanahuja. Ni pierdan el tiempo con el Frente de Izquierda, porque no los van a convencer jamás, ni vayan a fastidiar a los que están convencidos. Por ejemplo, en ese momento estaba el senador Abelín, que fue gobernador de San Juan, que era pro vida. Entonces todo el mundo, claro, porque Abelín lo recibía re bien. Entonces Sanahuja era el que decía, basta de fastidiarlo a Abelín. Así que él daba las indicaciones. Después, otro hito es en el año 98, él empieza con los boletines. Sanahuja aúna ese entusiasmo por la causa de la vida y de familia con su afición por el periodismo. Él había estudiado periodismo en la Universidad de Navarra, y en los boletines junta las dos cosas, ¿no? Noticias globales, que de entrada se llamó Noticias de la ONU. Era justamente para contar eso que él veía a nivel internacional y decía, la gente tendría que saberlo. Y entonces lanzan el 7 de marzo del año 98 ese boletín.
Simultáneamente, ahí empieza a estrecharse nuestro vínculo, a pesar de que no había nacido Notividad, empezó con Noticias Globales. ¿Pero por qué? Porque en el año 98, en Argentina, se destapa, digamos, el proceso Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra venía desde la Conferencia Internacional de Río. Sanahuja había seguido muchísimo el tema, todavía no estaban los boletines electrónicos. Él escribía con un seudónimo, en ese momento firmaba como Salvador Arguedas, los seudónimos sobre carta, las noticias sobre Carta de la Tierra, los publicaba en papel, en la revista AICA, por ejemplo. Y después, en el 98, comienza el proceso en Argentina. La Carta de la Tierra es un documento internacional conocido que dicen que estaba prefabricado, que lo quieren meter en Río en el 92 y no logran. Y después la Cruz Verde Internacional y el Consejo de la Tierra lo empiezan a fogonear en el 97. Y ahí en el 98 se disparan los procesos locales, porque ellos decían que tenía que ser una suerte de clamor de los pueblos, ¿viste? Tenía que surgir del consenso. En realidad era macana, pero cartas de las tierras barriales que dieran origen a las provinciales, a las regionales, a las nacionales, así llegar hasta esa gran carta de la tierra que en algún momento en el Arca de la Tierra se lleva en procesión a la sede de Naciones Unidas. Así que en el 98 se desata el proceso y ya te digo que el que había advertido sobre el tema era el Sanahuja, y yo empiezo a conectarme con el Comité Nacional de Carta de la Tierra, que nos reuníamos alrededor de 15 personas. Por supuesto que el cura no podía ir, era más que pintado, pero uno pasaba, digamos. Y así que iba a las reuniones, a su vez me pusieron en el mail y recibía la información de cómo iba el proceso, cómo iban los encuentros regionales, y todo eso lo traducía Sanahuja después en Noticias Globales, toda esa información. Nunca lo presupuestaba, todo lo contrario, era un medio, fue absolutamente providencial el nacimiento. Nosotros veníamos haciendo seguimiento legislativo desde antes de los boletines con el padre Sanahuja, íbamos al Congreso, se trabajaba de un modo que los jóvenes hoy no lo podrían imaginar. Sanahuja y yo nos intercambiamos, a pesar de estar uno en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires y otro en Vicente López, información por correo postal. O sea, escribíamos cartas de lectores, yo he escrito muchas cartas de lectores a La Nación, y un chico hoy no se imagina que uno escribía la carta, la ponía en un sobre, le ponía diario tal, sección carta de lectores y la llevaba hasta la mesa de entrada del diario, ¿no? Eso hoy es inimaginable, pero se trabajaba así, o sea, se revisaban los proyectos en los BAE, los boletines de asuntos centrados, que eran pilas de papel, a revisar, a subrayar y a ver qué proyectos entran. No había web, no había legislaturas online, se trabajaba de esa manera. Bueno, así veníamos trabajando. Cuando veíamos una reunión de comisión por un tema que nos interesaba, proponíamos algún expositor, incluso porque siempre había, digamos, algún legislador cercano. Sanahuja asesoró en los 90 incluso al presidente de la Comisión de Salud del Senado, que era Omar Bakir, en la época menemista. Y bueno, así que siempre trabajamos en ámbitos legislativos. La gente a veces se imagina que cuando uno entra y sale del Congreso y trabaja en eso, puede tener algún nivel de poder o de influencia. Nada que ver, hacemos lobby nomás. Sí. Entonces, se suscita un problema en Catamarca. Le querían sacar de los colegios la educación religiosa. Y como esa persona sabía que nosotros, porque le habíamos invitado a la responsable de la educación católica la habíamos invitado a exponer alguna vez en el Congreso, me llama por teléfono. Me llama un día y me dice, Mónica, nos quitan la educación católica de los colegios, me tenés que ayudar. Estamos hablando de 20 años atrás. Correcto. Una provincia que está lejana. Yo decía, ¿qué hago? Bueno, pienso un par de cosas y lo llamo al padre Sanahuja. Primero, como buena mujer, trato de convencerlo, ¿viste? Esto solo nos va a traer problemas, yo sé que esto es lo nuestro, que nosotros hacemos seguimiento legislativo sobre otra cosa, que esto es un dolor de cabeza, pero yo creo que es una causa noble, que no podemos abandonar. Muy femenino, y como para que el cura me diera el sí. Me dice, ¿qué querés hacer? O sea, el problema en Catamarca, ¿qué querés hacer? Digo, mire, a mí se me ocurrió que puedo hacer una carta modelo para pasarle a los amigos. Se la mandamos a los amigos, consigo los mails de los funcionarios de Catamarca y le pedimos a los amigos que la manden.
Era una época donde todavía no se habían creado esos sistemas de alerta que hoy son tan comunes y ya hasta antiguos, pero surgieron después. O sea que esto era como novedoso. Julia me dijo, bueno, dale, prepara todo que yo lo mando, juntemos las direcciones. ¿Qué podía haber en ese momento? Como vos decís, una época en todavía no se usaba mucho el mail. Entre los dos, creo que armamos una libreta de 300 direcciones, no más, Claro. ¿viste? El grupo de amigos. Entonces, bueno, tomo nota de lo que había pasado en Catamarca y él me dice, se lo voy a mandar desde esa casilla que abrí para mandar notas de prensa, porque eso también es previo, después existieron sistemas de servicios, ¿no? De prensa, que te mandaban Claro. notas de prensa, incluso desde ámbitos religiosos, que después dejaron de existir porque ahora uno accede a las webs y revisa las noticias. Pero esto es previo incluso a los servicios de prensa. Entonces, ¿qué hacías en AUCA? Veía una nota en Página 12, una nota en Clarín, cualquier medio nacional que tuviera que ver con el área de familia y vida, y me la mandaba. Y para no mezclar eso con su dirección de correo personal, había abierto esta que eran, como eran noticias sobre la vida, le había puesto Notivida, era una casilla de Arnet. Me dice, dale, yo lo mando desde esa casilla que abrí. Bueno, bárbaro. Preparo la carta modelo que ya te digo no tenía que ver con específicamente la temática. Me acuerdo que a la primera le puse sexo sí, Dios no, porque como estábamos siguiendo el tema de educación sexual que querían Claro. meter en los colegios y querían quitar la religiosa, la carta primera modelo se llamaba sexo sí y Dios no. Juntamos las direcciones, la mando. Al día siguiente me vuelve a mandar a llamar la misma persona desde Catamarca, esa que estaba encargada de la educación católica en el NOE, me dice, no sé lo que hiciste, pero es fantástico. Nosotros estamos escuchando los gritos de la Casa de Gobierno, dicen que hay mucha gente que se está oponiendo a esto. Mucha gente en ese momento era recibir 50 mails, Claro. una Exacto. cosa así. Eso era lo que provocaba impacto. Y bueno, entonces empezamos así. Ellos se entusiasmaron, los llamaron, les pidieron reuniones para hablar sobre el tema, hacían procesiones, sacaban a la Virgen del Valle, ¿no? Para que intercediera por ellos, y me llamaban y me contaban lo que había sucedido, nosotros lo escribíamos a modo de noticia y se lo volvíamos a mandar a los amigos. Esa noticia comenzó a ser replicada por medios afines y a su vez los amigos nos decían, pero che, qué bueno que nos cuenten esto que no sale en ningún lado. Y así, sin proponérnoslo, sin pensarlo, sin planificarlo, nace Notivida, que sigue trabajando hasta el día de hoy del mismo modo, ¿no? Como una suerte de agencia de noticias. O sea, no hacemos refrito de noticias, en general damos noticias que nos salen en otros medios, que surgen del seguimiento legislativo que hacemos cotidianamente, ¿no? Así que seguimos trabajando con esa misma impronta. Después, y hacíamos juntos Notivida, arrancamos en el 2001 con Notivida, y en el año 2003, a mediados del 2003, el padre San Aguja se va a Roma. No sabía si iba a volver a vivir a Argentina. Había sido convocado por el cardenal López Trujillo para trabajar en el Consejo Pontificio para la Familia. Y dice, mirá, yo no sé si vuelvo, me voy a deshacer de todas mis cosas, ya desde ahora anda agarrando Notivida sola. Él tenía idea de que en Roma podía seguir haciendo noticias globales, porque son noticias internacionales y le daba lo mismo hacerlas desde Buenos Aires o desde Roma. Dijo, pero no se puede hacer Notivida desde Roma, sigue de mí, olvídate, no, con Notivida seguí sola. Eso fue en el 2003, en el primer semestre del 2003. Incluso recuerdo que al principio me daba con mucho miedo, porque era un sacerdote de trayectoria y prestigio ya, y su nombre figuró siempre al pie del boletín, incluso al principio por temor hasta figurar el del solo, después el de los dos, y se fue y seguía figurando su nombre, y a mí me daba como cosa involucrarlo en algo que había escrito y iba a salir con su nombre sin que siquiera lo leyera. Entonces, ¿qué hacía yo? Calculaba la hora que él llegaba al Consejo Pontificio para la Familia antes de tirar un boletín, y lo llamaba por teléfono, imagínate. Siempre me recibía igual. Son las 4 de la mañana en Argentina. ¿Qué haces llamándome a esta hora? Tirá lo que sea, tiralo, despreocupate. Por mí está bien así. Pero bueno, esa fue esa época y él finalmente volvió. Después no se reenganchó, o sea, lo siguió viendo, estando, pero ya tanto como para que trabajemos juntos en el Notivida, no porque vio que Notivida siguió funcionando cuando se fue,
Así que teníamos la tarea muy dividida, él hacía globales y yo hacía el natividad. Es la misma temática, una a nivel internacional y otra nacional. Para la gente que está escuchando, es interesante que, a ver, porque uno a veces cree que hacer el apostolado simplemente es mandar un par de correos electrónicos o de WhatsApp o de listas de difusión y lo que sea, que antes no existía nada de todo eso. Por cierto, la gente más joven era, como dice Mónica, había que ir a mandar a menos la carta al diario o al correo, mínimamente. Pero lo que ellos vienen haciendo desde hace más de 20 años es una verdadera militancia, en este caso a favor de la vida y la familia, pero no solamente, si uno se da cuenta, es una militancia que no hace falta que estar metido en un partido político. Por eso, cuando uno dice que el hombre es animal político, mucha gente cree que tengo que estar en un comité, en un partido. Están haciendo política real, concreta, y poniendo el pecho, poniendo el cuerpo, porque ir a hablar con un diputado, con un senador, cosa que a uno le parece que es una locura, que es imposible, que no. Bueno, acá hay gente normal de carne y hueso que lo ha hecho. O sea, una verdadera, así como la izquierda dice la famosa toma de conciencia marxista, ¿no? Hay que hacer tomar conciencia, lo mismo pasa en este caso para la verdad, justamente, ¿no? Mónica, ¿cómo el planteo era de la vida de la familia, pero cómo se metieron con el ámbito incluso de lo que hoy conocemos más claramente como la agenda, esta agenda globalista, esta agenda global? Y lo digo, y cuando, capaz que cuando uno escuchaba en los 90 esto de Paras en Aguja, o de Mónica del Río, ya por allá por el 2000 y todo, uno decía, qué conspiranoicos que son estos, son unos locos, bueno, que ven como fantasmas en todos lados. Y acá hago una confesión, yo mismo en algún momento he pensado de eso, sobre todo al inicio, ¿no? Vale la pena hacerle el mea culpa. Ahora, primero, era como aullar solo como los lobos, porque la verdad que todo el resto de la gente, incluso gente bien pensante, podía decir, estos están todos totalmente chiflados, locos, y están viendo como, nada, espectros. Ahora, ¿cómo ustedes fueron viendo que las cosas que fueron investigando poco a poco se fueron cumpliendo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué agenda hoy nos encontramos? Porque en la década del 90 fue lo de Río, bueno, la conferencia del Cairo, etcétera. ¿Ahora en qué nos encontramos? Esas dos preguntas. Más o menos en la misma, ¿no? Me parece, nada más que se va profundizando. Por ejemplo, en el 92 fue esa primera la que llamaron Cumbre de la Tierra, que tenés que después busqué la Carta de la Tierra. Naciones Unidas hace de sus grandes conferencias internacionales revisiones, a los 5 años, a los 10 años, ¿no? Para que veas cómo fue avanzando. En el año 2002 se hace lo que fue la Cumbre de la Tierra más 10, que fue la Conferencia de Medio Ambiente de Johannesburgo. Vos decís, pero medio ambiente, todo bien, cuidemos el medio, nosotros somos católicos, sabemos que no somos los dueños, que somos administradores, que lo recibimos gratis, que lo tenemos que dejar a los que sigan atrás. O sea, no nos van a decir que hay que cuidar el medio. O sea, en nosotros estaba, ya antes de que nos lo dijeran, ¿no? Pero, por ejemplo, de Río a Johannesburgo empieza a desaparecer el hombre. Estaba en el primer principio de Río. En Johannesburgo, la Santa Sede, que no rechaza el plan de acción, pero bueno, era observador permanente, manifiesta su pesar porque se ha quitado al hombre como centro del desarrollo. ¿Cómo se va enlazando? Pues se va profundizando. Después te vas a encontrar con todas las metas, bueno, en el área que seguíamos nosotros, de una salud reproductiva sustentable, ¿no? Que no dañara la capacidad de acarreo de la tierra, por ejemplo, en el lenguaje de ellos. Y esto me hace acordar esto de que el hombre se va diluyendo, esta subversión del orden del cosmos, a esta conferencia de Glasgow que tuvimos hace poco. Yo escuchaba un sacerdote español que había grabado un videíto que decía, yo tuve un sueño, que San Francisco aparecía en Glasgow, y se ponía a recitar el cántico de las criaturas. Bueno, te la hago corta. El cura decía que se despertó justo cuando se había tornado una pesadilla porque lo linchaban a San Francisco, porque ahora no es el cántico de las criaturas todas, la creación alabando al Creador. Es el cántico a las criaturas. Entonces San Francisco en Glasgow le trataba de explicar que no es el cántico a las criaturas, es de las criaturas. Y bueno, y eso fue lo que nosotros íbamos viendo, por ejemplo, ¿no? De 92 al 2002 ya no se menciona al hombre en el centro del desarrollo. Y después pasamos a esos documentos
donde te decías, donde se subvierte el orden del cosmos, donde todo es igual, da lo mismo en la perdiz copetona, el ombú y el chico recién nacido, y si te apuran un poco, por ejemplo, en el Congreso argentino quieren declarar persona no humana a los animales, esto está ahora en estudios, lo estamos viendo ahora, y reconocerles sus derechos, cosa que no lo reconocen en Argentina, que ha sancionado recientemente una ley de aborto a los seres humanos, ¿no? Y bueno, o sea, en realidad es lo mismo esto que veníamos viendo ya desde los orígenes, es cómo se iba desdibujando, es lo mismo que vemos ahora, nada más que ahora están como todas las cartas sobre la mesa. Mira, nosotros hacíamos la ley de salud reproductiva, que es la madre de todas estas leyes abortistas, es anticoncepción, esterilización, aborto. Bueno, esa ley a nivel nacional termina saliendo en el año 2001, aprueba diputados, 2002 el Senado le da la sanción definitiva. Un hecho curioso que ese día fue una sesión muy breve con cambio de horario en el Senado de la Nación, la tengo presente como si hubiera sido ayer, y el Senado argentino trata solamente de 2 proyectos. Que fue el que después introdujo anticoncepción y aborto, y declarar de interés el santuario austral del sur donde tenemos las ballenas, ¿no? Vos decías, ¿cómo? El santuario de las ballenas y la ley de salud reproductiva, Sí. qué chocante, los únicos 2 temas. Y bueno, enlaza con esto que veníamos hablando, que sigue profundizándose. Por eso te decía, ahora quieren declarar persona no humana a los animales en un país que tenemos aborto. Ustedes hace años vienen siguiendo las leyes, ¿no? En el caso de una persona que no conoce cómo se hace una ley, uno se imagina que, bueno, algún grupo de asesores bien intencionados le presentan a un diputado, a un senador, un proyecto de ley para que intente proponerlo en la Cámara de Senadores o Diputados correspondientemente, y así funciona. Al menos, eso es lo que a uno le enseñan quizás en el colegio, cuando va al colegio cuando es más pequeño. Ahora, si uno se da cuenta, y ya se hace más grande y menos ignorante de todas estas cosas, se da cuenta que en muchos países de Hispanoamérica el mismo tipo de ley se va queriendo implantar casi a la par, o sea, paralelamente. Argentina en esto ha sido ha sido como el caballito de batalla o de Troya permanente para muchas cosas. Argentina por un lado, México por otro. Es como que cuando se cuela toda la basura progre que uno a veces puede ver. Ahora, entonces, la pregunta es, ya que ustedes vienen hace tiempo viendo todo el tema de las leyes o los proyectos de leyes, ¿de dónde vienen las leyes? ¿Salen de los asesores, salen de los diputados, de los senadores, o vienen de algún órgano u organismo quizás desconocido, quizás no nacional, que quiere implantar leyes acá en un país? Yo creo que en nuestro país se conjugaron las 2 cosas, por eso Argentina terminó siendo, como vos decís, punta de lanza para todas estas leyes antivida y antifamilia. Nosotros tenemos la ciudad de Buenos Aires con la primera unión civil de Hispanoamérica. A la ciudad de Buenos Aires, la primera que inscribió en el mundo un chico con 2 padres, 2 varones. Yo hice notas para España, me llamaban y me decían, ¿qué está pasando en Buenos Aires que hay un chico que tiene 2 papás? Claro. Le queremos hacer una entrevista. Bueno, tenemos en Hispanoamérica la primera triple filiación, 2 mamás y un papá, son los 3 padres del chico. O sea, hemos sido punta de lanza en muchas de esas cosas. Muchas de esas cosas, como vos decís, vienen de los organismos internacionales, pero acá hemos tenido gobiernos que si no se lo hubieran pedido, lo hubieran hecho igual. De todas maneras, hay condicionamientos crediticios, los podés encontrar publicados en el boletín oficial. Por ejemplo, vos tenés créditos del BID en la época de la gestión macrista, donde te dicen, tiene que impulsar el plan EñA. El plan EñA que impulsó el macrismo es anticoncepción, aborto, sobre todo en adolescentes. El plan EñA tiene que promover en el Congreso una ley tal, o sea, tiene, digamos, pautas previas al desembolso del crédito. O sea, que de afuera están esas disposiciones. ¿No? Y están publicadas, no es que me las imaginé. Te puedo pasar el boletín oficial con esas pautas. Así que, pero creo que acá se conjugaron las 2 cosas, ¿no? Porque que acá lo hubieran hecho igual. Tenemos una suerte de gobierno y oposición en Argentina, ahora que hemos estado de
de elecciones que en estos temas tiran para el mismo lado realmente. Uno puede ser más moderado, tener otros modales, pero en esto, sobre todo lo que toca ideología de género, es una carrera progre entre el oficialismo y la oposición. Totalmente. Realmente. Ahora se habla mucho de esta agenda famosa del año 2030, la Agenda 2030. Ahora, de hecho, el último año se vino, aunque ya lleva un par de años, pero es como que ha hecho más como explosión en los últimos 2 o 3 años, diría yo. Antes fue, como decíamos, lo de Río, la Carta de la Tierra y todo lo demás. ¿Cómo le explicamos a una persona normal, sencilla, que está trabajando todos los días en su ámbito? O sea, la verdad que tiene su oficio, su profesión. ¿Qué es esto? Que es real, concreto, que no es ninguna conspiración, sino o conspiracionismo, quiero decir, que lo dicen públicamente y lo escriben. ¿Qué es esta cosa famosa de la Agenda 2030? ¿Cómo se come? Son las metas de Naciones Unidas, que tuvimos metas para el año 2000, las tuvimos para el 2015 y ahora las tenemos para el 2030. Esas metas que tienen que cumplir los países. Incluso organismos internacionales que suelen examinar a los países cómo van cumpliendo esas metas. A nosotros nos felicitaron hace poco por cómo íbamos cumpliendo toda la parte de ideología de género. Íbamos re bien. Vamos mal en pobreza, vamos mal en educación, vamos mal en desempleo, en todo vamos mal, pero en eso vamos bien. Te voy a decir algo que decía el padre Sanahuja siempre cuando observaba esas metas. No se queden con las metas, o sea, con los objetivos, perdón. Los objetivos, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, 17 objetivos en ese caso. Y después tenés metas para llegar al objetivo, que es como un desglose. A ver, los objetivos suelen ser fantásticos. Vos decís, listo, yo me tiro de cabeza, pobreza cero. ¿Quién va a decir que no? Hambre, primero, hambre cero. Pero genial, vamos todos de cabeza. Después, salud. Salud, bueno, fantástico. Ahora, cuando vos te pones a ver de la Agenda 2030, de las metas, los objetivos del 2030, salud, que es el tercero, si mal no recuerdo, ya en el desglose ya ves que entra la parte de salud reproductiva, después tenés entre los objetivos la parte de equidad de género, que tiene todo adentro el tema de la ideología de género, no es tan fantástico como parece que le dijo. Por eso el padre insistía siempre, no anuncien solo los objetivos, hay que ir a ver qué significan las metas, ¿no? Y ahí están las cuotas de población, dichos de otra manera, todo, todas las pautas. Cuando uno ve estas cosas, o sea, el trabajo que ustedes hacen es más bien de laical, es gente laica, como ustedes ven, se dedica, no depende estrictamente de ningún organismo ni estatal, ni eclesial, ni nada. ¿Cuál es la recepción porque a veces uno se asombra y no sabe exactamente hasta qué punto es ignorancia de parte de algunos o a sabiendas se hace? Hay ciertos organismos, incluso o funcionarios eclesiásticos, que apoyan este tipo de agendas o este tipo de planteos, y uno a veces se queda como perplejo. La gente muchas veces, a mí me han consultado más de una vez, para cómo puede ser que algunos apoyen estos objetivos, estas metas, o sin saber que en realidad los medios son lo que está diciendo ahora Mónica. ¿Cómo uno lo ve? O sea, justamente uno está como intentando sacar el agua del barco que se está hundiendo y hay gente que está echándole agua dentro del barco. O sea, ¿cómo lo ven ustedes a eso? Mira, nosotros privilegiamos desde el inicio la independencia. O sea, no solamente no tenemos vínculo religioso, yo rechacé en el pasado candidaturas, asesorías en todos los ámbitos. O sea, no las quise tener. O hago un boletín independiente o trabajo para alguien. Claro. O sea, nunca pertenecimos a un organismo ni religioso ni nada político. Eso nos permite ser absolutamente independientes. Los boletines siempre van sobre el hecho objetivo. No hay legisladores amigos ni legisladores enemigos. O sea, no hay alguien que, bueno, si lo hizo fuladito, vamos a tratar de que si metió la pata no se note, o ensalzarlo si hizo algo que está bueno. No. O sea, siempre es el hecho puntual, objetivo, siempre se privilegió la independencia, ¿no? Y bueno, eso nos permite seguir adelante, porque en definitiva, eso que vos decís pasa.
Y a mí me lo preguntan mucho también. Y yo digo, ay, qué suerte que vamos a tener un juicio particular. Y yo voy a tener que dar cuenta por los míos. Tal Y es cual, así. tal cual. Bueno, esa es la ventaja de cuando a veces uno pregunta, padre, ¿por qué usted no hace tal cosa? ¿Por qué? Bueno, porque uno primero es sacerdote, o ¿por qué no dice tal cosa? Y bueno, porque no, tengo un margen de libertad que es acotado, que es limitado. O sea, yo juego al fútbol según las reglas que tengo en este juego. O sea, Claro, y con el fútbol no se puede tocar la pelota afuera del área o adentro del área si uno no es arquero. Entonces, bueno, estas son las reglas del juego. claro. Pero los laicos que han decidido un apostolado independiente como este, y con solvencia, con inteligencia, esto se encuentra en el Código de Derecho Canónico. Uno tiene total libertad como laico para, según las luces que tiene, la ciencia que tiene, en poder decir las cosas que uno desee con los ámbitos propios de un bautizado, la caridad, la prudencia y todo, pero bueno, pero hay que decirlo. Bueno, yo ahora lo digo, a veces uno Y se... el padre, Diga, dígame. siendo sacerdote, tiene ese último libro, Poder Global y Religión Universal, donde hace también esas críticas. Claro que él, como me dijeron otros, dejó la bomba y se murió. Ese libro, él llegó a ver la tapa cuando fue internado, previa a su muerte. Solo la tapa. Y el libro salió cuando lo estábamos velando, como te decía antes, ¿no? Claro. Pero él hace muchas críticas. Esas cosas que confunden sobre todo a la feligresía. En ese último libro habla entre la apostasía, relaciona la apostasía con la confusión, ¿no? Mm. Y dice especialmente que tenemos que pedir mucho el don del discernimiento en esta época. Sí, por Y algo, fundamentalmente, sí, no, por algo el padre Sanabuja en muchos ámbitos no solamente era una rara avis totalmente, sino que algunos decían, no, tengámoslo como un poco, como un bicho medio, un outsider, digamos, ¿no? Pero bueno, la autoridad que tenía era tan grande y la trayectoria tan grande y a su vez lo que decía era irrefutable porque él planteaba los documentos. Ese libro es magnífico, magnífico, totalmente. ¿Mm? mm, mm, ¿Cómo hace la gente sí. joven, Claudia, perdón, Mónica, perdón, dije, mezclé de Sanabuja? ¿Cómo hace Mónica la gente joven si uno quiere a partir de ahora decir, bueno, perfecto, Mónica del Río, me parece Sanabuja ya falleció, Mónica del Río, como todos, decía Borges, tenemos la mala costumbre de cada tanto morirnos, digamos, ¿no? ¿Cómo hace uno para continuar la obra que ustedes comenzaron hace tantos años, a partir de ahora, ya sea ayudándolos o comenzando algo nuevo? ¿Cómo tiene que hacer? Con mucha constancia. Mira, el padre decía siempre que no tenía aspiración de cosas grandes, ¿no? Es Mm. más, tenía una expresión que solía repetir porque no somos como grandes fieras que entramos y tumbamos todo. Él decía siempre, tenemos que ser como el mosquito. A él los mosquitos lo fastidiaban, era un hombre del smog, del centro, en el campo no se hallaba porque entre los mosquitos y el polvo. Así que no sé si de ahí le venía lo de los mosquitos, ¿viste? Que decía, como los mosquitos, porque viste que son chiquititos, pero te zumban y te zumban y te zumban y al final no los soportas. Así que decía así, hacer cosas chicas, pero sostenidas en el tiempo, ¿m? Sobre todo mantenerlo. Tengo una amiga que dice, están haciendo el primer congreso sobre no sé qué. Le dice, ¿sabes a cuántos primeros congresos fui? Como 30. Pero, por ejemplo, décimos congresos, pocos. La Eso verdad. remarcaba mucho el padre, ¿no? Tener constancia. Él enseñaba a hacer seguimiento legislativo, incluso en esa época te digo que no existían las web, tenía un esquema de trámite, te instaba a seguir el proyecto de cabo a rabo, te explicaba, se presenta un expediente, ingresa por mesa de entrada, se le asignan las comisiones que lo van a estudiar. Bueno, tratábamos de que la comisión, si era un proyecto antivida, antifamilia, no lo despachara, lo despachaba, bueno, había que tratar de buscar después, desde legisladores que integraran las comisiones, que hagan dictámenes en minoría, a otros que no participaran de esas comisiones, que presentaron observaciones. Después que el proyecto sale de la comisión, se imprime un orden del día, que los otros pueden observar, hay 7 días, que es donde está publicada antes de que llegue al recinto, y bueno, y si ahí se fallaba, había que tratar de que no se votara, por más que no era una persona, yo tampoco, o sea, a mí me preguntan, ay, después de luchar, no sé, 7, 8 años contra la ley de salud reproductiva cuando salió, que feliz de haberlos luchado, o sea, uno no lo hace con expectativa temporalista, no es de lo que se pincha, es más, estoy tan acostumbrada a perder que el otro hasta me sorprendería, ¿viste? Pero bueno, y era así, y era seguirlo, y en el recinto. Y Salabuja incluso te decía a veces,
necesitamos 10 legisladores, 10 que la voten en contra, en un recinto de diputados de 257, o sea, pero que no sea un tema de eso que te levantaron todas las manos y pasa como si fuera intrascendente, ¿viste? 10, 2 que hagan discurso. Y bueno, y se seguía hasta ese momento. Y después se publicaba y entraba en vigencia, y bueno, y la seguíamos. ¿Y ahora qué queda? Y bueno, ahora que ya lo seguimos, ya perdimos en todas estas instancias, nos restan las presentaciones judiciales. Por ejemplo, de salud reproductiva, yo vivo en Vicente López, te decía, cuando sale la ordenanza en el año 2001 de salud reproductiva de Vicente López, ¿qué hicimos? Reunimos familias de la zona, 8 matrimonios que nos presentamos a los tribunales de justicia de San Isidro, pidiendo, por ejemplo, que no se le imparte educación sexual en las escuelas a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, y ahí hicimos un montón de reuniones en esta misma casa con el padre Sanabuja a la cabeza para explicarle a la gente, para reunir a la gente. O sea, que la habíamos seguido desde antes que la presentaran y la seguimos hasta los tribunales, ¿no? Y ese era el estilo de trabajo un poco de Sanabuja, y eso es lo que hay que hacer. Lo hizo antes cuando te digo que había que trabajar en papel, y después instó a todo el mundo cuando llegó a internet, porque la cosa se hace más fácil, porque vos te metés ahora en el canal de YouTube de diputados y la ves a Cecilia Moró encabezando la reunión de legislación general, tenés otro tipo de cosas. Antes era ir al Congreso y anotar en el papelito y traértelo a casa y pasarlo a la máquina, ¿viste? Se elaboraba así. De todas maneras, no tuvo mucho eco, porque este es un trabajo, no quiero exagerar que parezca porque yo lo hago, pero digamos, es un trabajo de mucho seguimiento. Ya de por sí el ámbito legislativo no tiene horarios. Nosotros tuvimos la última sesión en diputados 30 horas, donde se votó esa convención que llamamos Convención Mordaza, porque es esa convención de la OEA contra la discriminación, donde se pone como categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género. Bueno, eso se votó al término de una reunión de 30 horas. O sea, tenés que conseguir gente que diga, bueno, esto se trata a las 4 de la mañana y yo a las 4 de la mañana estoy siguiendo la sesión, aunque sea por internet, ¿no? Esto requiere de mucha constancia. De todas maneras, bueno, siempre entendimos que había que hacerlo, porque después, como decía Benedicto XVI, las leyes son un factor determinante en la promoción de ciertas costumbres después que tiene la sociedad, las leyes civiles, ¿no? Así que consideramos que era una cosa que no nos descuidar. Bueno, y la seguíamos mucho, así, con ese estilo de Sanabuja, de seguirlo de cabo a rabo. Organizamos muchas marchas, la puerta del Congreso, por ejemplo, con esas leyes de salud reproductiva, tanto la ley de la ciudad como después la nacional. Organizábamos muchísimas marchas. Sanabuja no iba, porque él era a la cabeza van los padres de familia. Él no era de participar muy directamente. Entró una sola vez con nosotros a un ámbito legislativo, que era una vez que estaba muy fiera la cosa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, también la ley de salud reproductiva, ya por el 2000. Estaba de traje, era invierno, tenía una bufanda y se le arrojó al cuello, cosa de taparse y pasar como un padre de familia más en ese momento. Y a las marchas también, o sea, siempre decía, los padres de familia son sus hijos, si no se movilizan por sus hijos, ¿por qué lo van a hacer? Y él estaba con nosotros, por supuesto, estaba en la organización, solía irse a algún café, le encantaba los cafetines de Buenos Aires, así que se sentaba en un café próximo, donde escuchara lo que pasaba desde los altoparlantes, y se unía a nosotros nuevamente en la desconcentración. Estaba atrás de todo, pero siempre en un segundo plano, ¿no? Decía, son los padres de familia, los que si no se mueven ahora van a llorar después, cuando sea tarde. Así que bueno, eso bueno, hay un ejemplo entonces a seguir, ¿no? O sea, la idea mía era de hablar con Mónica no solamente para que viesen el trabajo que laicos vienen haciendo hace años, muchísimos años, sino también el testimonio. O sea, el testimonio que uno puede dar, porque al final de cuentas uno dice, bueno, a ver, yo simplemente, ¿qué dice? Me quejé en soledad. No, acá tienen ejemplo concreto de que alguien no solamente se quejó en soledad, sino también en compañía y trató de ser este mosquito que decía ella recién para algunos. Uno dirá, bueno, padre,
Pero ¿qué pasó después? Al final la ley del aborto pusieron, la ley de ideología de género está puesta, quieren poner la eutanasia, la ley Mordaza. Está bien, bueno, pero nosotros, nuestra función es darle el buen combate, como San Pablo decía, ¿no? Después, si no se da, no se da, pero al menos nuestra vida es militar, o sea, es milicia la vida del hombre en la tierra, como decía Job, ¿no? Te doy un ejemplo concreto. La ley de salud reproductiva, te dije, teníamos un primer proyecto a mediados de los 90 que perdió estado parlamentario porque no lo trató el Senado. Y se aprobó en el 30 de octubre del 2002, finalmente. Y se hizo la presentación al lado de la Iglesia del Pilar, en el centro porteño, en el Centro de Información de Naciones Unidas, con gente de medios de izquierda, de Página 12 concretamente, de asociaciones feministas, representantes de Naciones Unidas. Bueno, eran un panel de 4 o 5 personas, estaba todo el feminismo festejando alborozado. Y yo solita perdida ahí, mi alma en esa época, que te dijo que había que meterse para escuchar, porque no lo veías por YouTube, había que ir y meterse. Y escuchaba, porque lo comentaban, 7 años luchamos esta ley, 7 años para que al final salga. Los palos en la rueda, nombraron hasta los padres de familia de Vicente López que se habían presentado a la Constitución, 7 años. Y yo te digo con sinceridad, Javier, yo no dije 7 años que yo luché y al final perdí. Yo dije 7 años. ¿Cuántos chicos no habrán corrompido? ¿Cuánto anticonceptivo abortivo no habrán dado? El día del juicio vamos a saber en 7 años a cuántos pudimos salvar con esta demora. No me sentí mal, por el contrario, muy contenta de haber dado este combate durante 7 años. Tal cual. Bueno, Mónica del Río, entonces, una militante católica, orgullosa de serlo, y a su vez discípula del gran padre Sanahuja, a quien muchos que no conozcan deben intentar conocerlo. Mónica, muchas gracias por el tiempo y por el testimonio. No, gracias a vos por la entrevista. Hasta siempre, Javier. Te bendiga mucho. Adiós. Chau, chau. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.